Bueno, pues vamos a arrancar este nuevo directo hacia el empleo. Perfecto. Vemos que tenemos saludos desde muchos puntos de la geografía española, desde Teruel, Toledo, Córdoba, Madrid, Vigo, Jaén. Pues nada, os damos muchísimas gracias por estar aquí en un nuevo directo. Torrelavega, perfecto, Málaga. Vale, bueno, pues vamos a empezar este directo hacia el empleo, que en muchas ocasiones se convierte casi en una coletilla de un directo muy especial, pero este sí que lo es. Este sí que lo es porque, como sabéis, en Directos hacia el Empleo hacemos directos para hablar de herramientas para la búsqueda de empleo, temas de información laboral y directos específicos para colectivos que tienen una situación más difícil a la hora de acceder al mercado laboral. Y bueno, por eso hoy estamos aquí haciendo este directo, acceso al empleo para personas trans, porque efectivamente este colectivo se encuentra en una situación de vulnerabilidad a la hora del acceso al empleo, ya que tenemos unos datos de paro del 80%. Entonces, bueno, nos parecía importante trabajar este tema, donde vemos también que la comunidad LGTBIQ+, en los procesos de selección daban unos datos sacados a través de UGT, donde decían que más del 85% oculta su orientación sexual o su identidad de género en un proceso de selección, en una entrevista. Cuando estamos viendo también que los datos que se nos están aportando son de que hay una media de 3 años más a la hora de incorporarse al mercado laboral por las personas trans, y que este dato se acentuaba aún mayor cuando el tramo de edad pasaba a los 30 años, ¿no? Entonces, bueno, toda esta situación de dificultad del mercado de acceso laboral, toda esa discriminación que padece el colectivo trans, bueno, pues esto al final también se traduce en que al final muchas personas pues se ven atendiendo a trabajar en el mercado sexual. Entonces veíamos que era importante hacer un directo especial. Bueno, veíamos importante intentar poner un granito de arena, ¿vale? Humildemente a esta temática evidentemente tan importante, haciendo un directo hacia el empleo concreto sobre esta cuestión. Y para ello nos queríamos arropar de personas que están trabajando en la materia, que son expertas, y para ello vamos a hacer ahora 2 conexiones. Una, nos vamos a ir a Tenerife, donde tenemos los compañeros María y Azay del proyecto SAUCO de Barrios por el Empleo, y también tenemos la suerte de contar también con la entidad Migrantia, y para ello tenemos a Rasli por aquí. Buenas. Buenos días, encantada. Hola, muy buenos días. Hola, buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Bueno, pues mira, empezando por donde veo, primero tenemos aquí a Zay Peri, que es técnico de sensibilización del proyecto SAUCO, y a María Payet, que ya es orientadora laboral también del proyecto SAUCO. Buenos días, compañeros y compañeras, gracias. Muy buenos días. Muchas gracias. Gracias a ustedes por traer esta temática a los directos. Y como decía, también tenemos a Rally Cachina, que ya es técnica de igualdad y responsable de migraciones afroqueer en Migrantia. Buenos días y gracias otra vez por la invitación, que aquí es importante dar todas las opiniones que tenemos. Y por último, tenemos aquí también a Alejandro Hernández, que también se conecta desde Candelaria, desde Tenerife, donde que él es doctor en trabajo social, y bueno, hace poco ha presentado su tesis donde habla de recursos para la orientación laboral para personas trans. Gracias, Alejandro. Hola, buenos días. Gracias a ustedes por esta formación. Gracias. Bueno, como veis, si habías asistido a otro directo, este es un directo especial porque tenemos más personas participando. Entonces, os comento un poco cuál va a ser el formato que vamos a tener para el día de hoy. Vamos a empezar con los compañeros y compañeras del proyecto SAUCO Inmigrantia, donde vamos a tener una charla sobre diferentes puntos, repasando un poco cómo se encuentra toda la situación del mercado laboral y esas dificultades que se pueden encontrar en el acceso, y cómo intentar dar algunas pautas, algunas claves para sobrepasar esas dificultades que nos encontramos. Y luego vamos a tener, ahí vamos a estar como una media horita, ¿vale? Nos vamos a ir hasta las 11:30, 11:35, y luego vamos a estar con Alejandro, donde nos va a compartir una diapositiva donde nos va a dar una serie de recursos
para eso, como decía, recursos a la hora de poder tener facilidades a la hora de encontrar empleo para las personas trans en concreto. ¿Vale? Entonces, si os parece, por el chat vemos que todo está bien, así que nada, si os parece, arrancamos ya con esta parte. Bueno, pues queríamos arrancar con la primera pregunta para dar un poco un marco general de qué situación nos encontrábamos. Si te parece, empezamos por ti, Rusli, donde queríamos preguntarte que si nos podías dar, por ejemplo, algunos ejemplos de discriminación laboral que podemos encontrar que las personas trans encuentran a la hora de acceder al mercado laboral. A ver, principalmente desde Migrantia, las personas que hemos recibido, una de las dificultades que enfrentan las personas trans para acudir a las bolsas de empleo en el mercado laboral tienen que ver mucho con el cispassing, que es uno de los grandes problemas con los que tengo que lidiar mucho y hablar con las chicas y los chicos trans, ¿no? Porque es muy importante, vale. Es un problema porque cuando se presentan a ciertas entrevistas cuenta mucho si es que pasan como personas cis o no, porque los trabajadores, los empleadores tienen ciertos estereotipos de persona trans con las que quieren trabajar y con las que no quieren trabajar. De hecho, está recibiendo un montón de chicas que simplemente han hecho la entrevista por teléfono móvil, fíjate, por teléfono móvil, y simplemente porque no tiene la voz femenina no pasa de la entrevista, ¿no? Y eso pasa también de manera virtual como de manera presencial o telefónica. Las entrevistas de trabajo, primero, las chicas trans tienen pocas oportunidades en el mercado laboral porque hay ciertas personas que están pidiendo ciertos requisitos o currículums que saben que estas chicas no tienen, ¿vale? Y después cuando acceden a las entrevistas, pues ahí empieza la discriminación. Desde la mirada a los comentarios y la exigencia que la están pidiendo a ella como mujer trans tener para poder pasar. De hecho, nos damos cuenta que la mayoría de chicas trans que hemos recibido están trabajando de no cara al público, porque no las quieren de cara al público, ¿no? Por los estereotipos y los comentarios que van a ver. De hecho, también nos encontramos entre las miradas que ya están prejuzgando a la persona y los grupos de trabajo que muchas de ellas no se sienten acogidas, ¿no? Porque tienen que estar explicando cada día su existencia, su ser o su identidad de género en la oficina. No sé si los compañeros quieren comentar algo. Sí, efectivamente, las personas trans normalmente viven, me gustó mucho una expresión que escuché en unas jornadas que realizó UGT, que hablaba de armarios de cristal, ¿no? En muchas ocasiones se da la casuística de que es imposible tener ese cispassing y no deberíamos intentar querer llegar a ese punto, ¿no? Por otro lado, también se dan otros tipos de discriminaciones sutiles dentro de los entornos laborales, como puede ser el caso de el hecho de que dejen de empezar que te den de lado cuando se organicen eventos con el resto de empleados y que a ti no te avisen, que cuando tú comunicas tu deseo de iniciar una transición, se te relegue a un puesto inferior o a un puesto donde no estés cara al público, si previamente estabas cara al público, por intentar ocultar tu vivencia. Eso siempre que la empresa o los empleadores no puedan prescindir de tu contrato, en ese caso directamente te expones a ser despedido. Comentarios, cuchicheos que uno escucha, ¿no? Todo ese son tipos de discriminaciones que son muy sutiles, poco perceptibles y que en muchas ocasiones son difíciles también de denunciar, ¿no? Entonces, hay un gran trabajo por hacer, sí. Sí, me voy a saltar un poco el guión por una de las que teníamos un pequeño guión aquí acordado, pero hablando un poco también, o sea, cuando hablamos siempre de búsqueda de empleo, una de las cuestiones más importantes es siempre lo que decimos el networking, ¿no? La red de contactos, ¿no? Hay muchísimas ofertas de empleo que no se publican y al final son a través de esta red de contactos cuando accedes a ella, ¿no? O sea, ¿cómo afecta ahí, ¿no? Para a la red de contactos? O sea, más allá de la discriminación en el puesto de trabajo o incluso en el proceso de selección, ¿existe esa discriminación por parte de tu red de contacto, por tu entorno, a la hora de acordarse de ti para una oferta de empleo? Rusli, si quieres.
A ver, yo creo que en parte sí. ¿Por qué? Porque muchas las redes de contactos, muchas personas podemos tener amistades, podemos tener conocidos e incluso podemos trabajar en organizaciones o hacer el voluntariado en organizaciones. Pero ¿qué pasa? Nos quieren para eso, ¿no? Somos amigos, tenemos una red de contactos, salimos para tomar copas, pero esta red de contactos no sirven en el momento de buscar empleo. ¿Por qué? Porque hay muchas chicas trans, un montón por Madrid, Barcelona, que he conocido, que estarían haciendo voluntariado, por ejemplo, ¿qué te digo? Con alguna organización X. Pero en el momento que en esa misma organización que se supone que es una red de contacto muy fuerte para ella y sólida, si echa el currículum, le dice, mira, este es mi currículum, necesito trabajar aquí, no la van a contratar. ¿Por qué? Porque hay ciertas cosas para lo que sí quieren a las personas trans, ¿no? Yo no te voy a contratar por más que seas amiga mía, si yo sé que estarás de cara al público y yo no quiero darle mala imagen, entre comillas, que no debería ser así, a mi organización. O sea que las redes de contacto nos sirven. Por ejemplo, actualmente en Cataluña, cuando yo estuve en Barcelona, existe un proyecto trans para personas trans donde la Generalitat subvenciona un proyecto donde al año ciertas personas trans se pueden postular para tener contrato por un año, ¿vale? Bajo una subvención. ¿Y qué pasa? Me he encontrado que todas las empresas, todas las pymes también dificultan los requisitos, como en plan, piden currículum que saben que las mujeres trans no tienen, solamente para que éstas no puedan entrar a la bolsa de empleo. Y tú te dices, por más que tengas redes de contactos, el estereotipo de género o lo que es una persona trans sigue ahí y la gente no han deconstruido esas ideas y aún así dificulta aún más. Sí, yo estaba recordando un concepto que acuñó, bueno, del que habló un antropólogo de la Complutense de Madrid, José Ignacio Pichardo, que en sus investigaciones encontró lo que se conoce como el contagio del estigma. Que sucede mucho con el colectivo LGTBI, a diferencia de otras minorías sociales. ¿Y esto a qué se debe o qué es? Que cuando uno intenta defender, acompañar realidades que a nivel social están estigmatizadas, están vulnerabilizadas, pues se contagia el estigma. Esto pues es lo que explicaba bien la compañera de Migrantia, ¿no? Al final, por muy amigo que seamos y por mucho que yo te acepte dentro de mi vínculo, dentro de mi red, no me quiero exponer socialmente a perder clientela, a perder proveedores y que al final mi negocio se vea perjudicado, ¿no? Esto sucede, el contagio del estigma, con las familias que acompañan, con las redes de apoyo, con educadores, con técnicos orientadores, incluso las propias empresas que están haciendo buenas prácticas se les señala en muchas ocasiones. Me gustaría pasar al momento del proceso de selección, ¿no? Hemos comentado, ¿no? Cómo muchas personas tienen que finalmente ocultar su identidad, tienen que ocultar su orientación para precisamente poder pasar ese filtro de la entrevista. Me gustaría que pudiéramos dar alguna clave cuando una persona trans afronta un proceso de selección, afronta una entrevista de trabajo, ¿no? Y tiene la cabeza pensando en que probablemente le hagan alguna pregunta que no corresponde, porque son preguntas que no corresponden, son preguntas que no se deben hacer en una entrevista de trabajo, pero te la pueden hacer. Quiero decir, más allá de que sea legal o no, puedes estar sujeto a que te caiga una pregunta en este sentido. ¿Qué consejos le podemos dar cuando se afrontan una entrevista de trabajo? ¿Te pueden caer alguna pregunta de este tipo? Empezamos si quieres. Sí. Una de las cosas que me gustaría hacer hincapié es que, a diferencia del colectivo LGB, en el caso del acceso al empleo, las realidades trans tienen muchas más dificultades, ¿no? Porque al final nuestras orientaciones sexuales pertenecen al ámbito íntimo y sin menospreciar las dificultades que presenta el colectivo LGB en los entornos laborales, la puerta de entrada sí que se ve mucho más perjudicada en el caso de las personas trans.
En este sentido, nosotros hemos comprobado desde el inicio del proyecto, que inicia en 2017, que una cosa importante o que beneficia en las entrevistas laborales es cuando la persona está empoderada y se presenta como persona trans, es decir, se visibiliza claramente, normalizando la situación, porque es una situación igual que cualquier otra. Esto beneficia mucho a la hora de poder acceder. En cualquier caso, la información que rodea la transición es una información íntima que los empleadores en muchas ocasiones no tienen por qué conocer, ¿vale? Lo mismo ocurre con otros colectivos, ¿no? En el caso de las mujeres, que se les suelen hacer preguntas que nada tienen que ver con el puesto, con el desempeño del puesto. Entonces, nuestro consejo es siempre que nos centremos en lo que yo quiero aportar a los empleadores, a la empresa, al proyecto de la empresa, y evitar dar ningún tipo de información que no sea necesaria para el desempeño del puesto al que estoy optando, ¿no? Rusli, no sé si quieres comentar algo también al respecto sobre esto. Y sí, como ha dicho el compañero, pues es así, porque normalmente si vamos empoderadas es la mejor materia que podemos tener, ¿no? La mejor herramienta que podemos tener cuando nos enfrentamos a este tipo de entrevistas. ¿Por qué? Porque no solamente pasa con las entrevistas de trabajo, pasa con las entrevistas, ¿qué te voy a decir? Por ejemplo, de asilo, por las personas que recibimos constantemente, pasa en las oficinas del ayuntamiento, pasa igualmente con nosotras en el momento de formación, porque ahora mismo todas esas intersecciones que vemos que nos están atravesando, pues la hemos venido sufriendo desde pequeñas. Por ejemplo, para ir al colegio, yo he tenido que ir como varón, entre comillas, para poder tener ese privilegio de estudiar. Y es lo que está pasando en el mundo laboral ahora mismo, ¿no? Como que tengo que justificar que soy trans desde cuando he comenzado con mi transición para poder pasar. Y la mejor herramienta es el empoderamiento. Yo soy una persona para empezar y estoy buscando empleo, punto. Y desde ahí el empleador no tiene por qué saber detalles personales íntimos míos, porque ahora mismo tienen muchos prejuicios, porque cuando nosotras llegamos, por más que digamos que somos mujeres trans, por más que lo digamos, también está ahí el estigma de tu expresión de género concuerda con tu identidad de género. Es una barrera que nos encontramos, pero si tú estás empoderada, tú vas, mira, he venido a buscar trabajo como persona, no como una mujer trans, como persona, ¿no? Sí, al Y final. Sí, perdona, María. Ay, no. Sí, al final es centrarse en ese, que creo que es súper importante, ese autoconocimiento de estas herramientas y esas capacidades que tenemos nosotras y que podemos utilizar para mostrar esas funciones que somos capaces de desempeñar, intentando evitar esas pedagogías que a veces se ven, en este caso en el proyecto, por ejemplo, nuestras participantes, a la hora de tener que realizar una entrevista. No, al final tú vas a una entrevista a mostrar tu perfil, a mostrar que eres capaz y que puedes desempeñar esas funciones, intentando evitar así ese tipo de cuestionamientos, ese tipo de explicaciones que en otros contextos y con otras personas no está surgiendo. Hablaba Rusli de proyección de identidad a la hora de poder, ¿no? Para encajar, ¿no? Según lo que nos demanda, ¿no? La empresa. Claro, cuando uno hace un análisis por el mercado laboral, ve que hay muchos puestos de trabajo que están o feminizados o masculinizados. Entonces, ¿cómo afecta eso a una persona trans, ¿no? Una persona que es totalmente profesional en un ámbito, pero que por ejemplo, esté masculinizado ese ámbito y entonces no encaje porque su... ¿Cómo afecta eso? Entiendo que afecta de una manera especial también, ¿no? A todas las personas trans. Esos sectores que están más feminizados o masculinizados, ¿no? En función a... ¿Rusli? Es que normalmente yo creo que afecta principalmente a la salud mental de esta persona, porque los puestos de trabajo suelen pasar a ser lugares que ya no son seguros para la misma comunidad trans. Principalmente porque si hay un sector que está muy feminizado y masculinizado, la mujer trans se encuentra con esa presión de por mi orientación sexual y mi identidad de género, sumándole mi expresión de género, debo formarme en eso para poder tener empleo. Ya no es porque le guste la profesión, sino es que está buscando un trabajo que pueda tener y por lo menos cobrar un dinero final del mes.
Ya no es una cuestión ¿qué voy a decir? Me gusta esta profesión y la hago. Porque dirá, yo como mujer trans me miro al espejo, según las personas no tengo cispassing, pues tengo que estudiar esto para poder tener trabajo. Y ese es un problema, porque al final nos encontramos con ese binarismo de género dentro de todo el empleo, dentro de las demandas de empleo, dentro de los puestos de trabajo que tú te dices, yo como mujer trans, con una identidad, con una expresión y con una orientación, ¿por qué todos estos tienen que ser requisitos como para que pueda tener trabajo? Y ahí empieza a perpetuar un poquito la salud mental de las personas trans, porque muchas de ellas cuando se encuentran en este tipo de puestos de trabajo aumenta su disforia de género. Efectivamente, lo que nos encontramos desde el proyecto es que normalmente o con alta probabilidad las personas transbinarias que atendemos suelen no querer volver a sectores que correspondan a una vivencia anterior de su vida, ¿no? Y cambian de perfil profesional para así sentirse un poco más cómodas en los sectores a los que quieren optar. No obstante, esto es una dificultad, yo creo que generalizada. Está habiendo pues, en sectores que han sido históricamente masculinizados y que ahora se encuentran con la obligatoriedad de cumplir con la norma y tener plantillas equitativas. Vemos cómo la dificultad se encuentra desde la educación, ¿no? Mientras se mantenga una educación mixta donde los espacios estén separados, es decir, mientras no exista una coeducación en donde las personas puedan desarrollarse como deseen hacerlo en los ámbitos en los que lo deseen, pues siempre va a haber mayor dificultad, sobre todo en los sectores masculinizados, para una inclusión de mujeres, cuanto menos las mujeres trans, ¿no? Que son pues las grandes perjudicadas dentro del colectivo trans. Sin hablar de la gente, de las personas NB, ¿no? Que las personas no binarias, que estas se ven en muchas ocasiones obligadas a posicionarse en uno de los géneros binarios para así poder incluirse en el entorno laboral y así poder desarrollar sus proyectos de vida, como cualquier otra persona. Se me viene a la cabeza un poco que también la dificultad en el entorno laboral, por ejemplo, en la vestimenta o en el acceso a los baños, ¿no? Que también hay muchas veces, pues, hombre-mujer, ahí no hay... Efectivamente, estos son medidas a contemplar dentro de los planes de diversidad que con los que deben contar el tejido empresarial. qué pasos debería seguir una persona así si experimenta, ¿no? esta discriminación en el puesto de trabajo? ¿Qué recursos legales también esa persona podría tener a su disposición? Bueno, yo he escrito un poquito porque, como has visto, te he respondido a todas las preguntas. Pues yo he puesto documentar incidentes de discriminación, informar a los recursos humanos o a un experto de confianza, buscar apoyo o organizaciones defensoras de los derechos de las personas trans, considerar la posibilidad de presentar una queja formal ante las autoridades laborales competentes. Todo eso pinta muy bien. Todo eso pinta muy bien. Pero después, ¿qué pasa? Que no se da. ¿Por qué? Porque muchas chicas trans se han encontrado que por más que metan un recurso, demanden, denuncien, no pasa absolutamente nada. Nos encontramos en la misma situación. Por eso muchas dicen que en vez de denunciar, en vez de recurrir, en vez de hablar con los de recursos humanos, renuncio a mi trabajo. Ahí viene parte de la renuncia laboral. No es que muchas no quieran trabajar, es que muchas no pueden estar de una manera segura en el ámbito laboral. Y de hecho nos hemos encontrado también en Barcelona con ese aislamiento laboral donde, bueno, si a mí me obligan que yo tenga que contratar a una persona trans porque lo llaman obligar, que no es su deber, lo que hacen, te dejo una computadora y ahí te quedas. La nómina te llega cada mes, pero no estás trabajando. Y eso me parece un aislamiento dentro del ámbito laboral que perpetúa aún más la salud mental y los derechos de esta persona. Porque vas a venir a la oficina, estás trabajando, presumes de estar trabajando como técnico y estás matando cucarachas. O estás con un ordenador haciendo el trabajo que tus compañeros no quieren hacer. Sí, que hay pasos a seguir, sí, pero los pasos a seguir, ¿qué conllevan? Un cansancio emocional, porque tú te dices, no voy a ninguna parte, no hay resoluciones, ¿sabes? Sí, existe un poco de indefensión aprendida, ¿no? En ese sentido, las personas trans tienen la sensación constantemente de que no pueden hacer nada por solucionar esa casuística
Eh, Completamente de acuerdo con lo que decía la compañera. Yo creo que siempre hay que intentarlo. Eh, por suerte, a día de hoy contamos con un marco normativo. Si bien es cierto es que a día de hoy se están estableciendo los reglamentos y protocolos que la van a hacer efectiva, la norma, pero bueno, como delito de odio se supone que ya se puede denunciar este tipo de discriminaciones, pero se necesita soporte gráfico, audiovisual, en lo que sea, para tú poder justificar, porque muchas veces es tan sutil la discriminación que las empresas pueden nombrarlas como despidos objetivos sin mayor problemática, ¿no? Luego también está el teléfono 016 para establecer estas denuncias. La cuestión es que entendamos las personas trans que tenemos que denunciar, tenemos que denunciar. Esto tiene que quedar por escrito para para que en algún momento haya un cómputo y se vea que efectivamente son muchas las personas trans las que se están encontrando con esta problemática, ¿no? ¿Qué mensaje le podemos mandar, ¿no? Bueno, ese departamento de recursos humanos, a esa empresa, a ese equipo directivo que igual pudiera haber este directo ¿qué mensaje le mandamos a las empresas? ¿Qué políticas deben llevar a cabo para cambiar y para tirar abajo, ¿no?, estas barreras? Para empezar, yo recomendaría que conozcan a sus empleados, porque eso de que estás trabajando con 50 personas no es conocer a tus empleados. Y si no conoces a tus empleados, no conoces las dificultades que están atravesando. Y quizás ellos no tengan la confianza suficiente para denunciar y decirte lo que están pasando entre sus compañeros, ¿verdad? Necesitamos políticas reales. Las legales existen, pero las reales. ¿Por qué? Porque si tú conoces a tus empleados, sabes qué les atraviesa, ellos tendrán esa confianza de hablar contigo y denunciar. Pero mucha gente entra a la oficina y desde el día que entra no conoce ni siquiera al jefe. No conoce a los de recursos humanos. Ha visto un currículum, pero no conoces a la persona, no sabes quién está detrás de ese currículum, ¿no? Yo recomendaría eso, que existan políticas reales, al igual que las legales. Tal cual. Y también la implementación de protocolos de diversidad dentro de las empresas, ¿no? Que regulen y que establezcan todas esas medidas para que las personas trans en cualquier entorno laboral puedan sentir que son parte, que están integradas, que se les tiene en cuenta, que ante cualquier circunstancia van a tener un lugar al que acudir y poder hablar de esa casuística. Y que se sienta respaldada, ¿no? Aquí tiene mucho que ver con la percepción de las personas trans de los entornos laborales como entornos sensibles a las vivencias LGTBI y trans concretamente, ¿no? Rusli, tú me comentabas también, hablando de este tema, el tema de la importancia de proporcionar opciones, beneficios de salud que cubran atención médica relacionada con la transición, ¿no? Precisamente, ¿no? Que si también lo comentaba Azai antes, ¿no? Que una persona que esté en un proceso de transición, ahí también que la empresa pueda dar garantía y sea garante también, ¿no? Sí, porque en parte nos damos cuenta que la mayoría de personas trans que empiezan a transicionar ya en un entorno laboral, porque no todas las transiciones son iguales, nos encontramos con situaciones de despido o que se está cuestionando mucho su identidad y eso la lleva como a abandonar el puesto de trabajo porque ya no pasa a ser seguro, porque después, cuando empiezas a transicionar, como ha dicho el compañero anteriormente, te designan a un puesto inferior, no estás más de cara al público, no sigues participando en los grupos laborales, ya no cuentan contigo, como diciendo, mira, vamos a dejarla aparte porque ahora mismo no sabemos, literalmente suelen decirlo así, ahora mismo no sabemos en qué está, ¿sabes? Y es que tenían que proporcionar esa seguridad de que si empiezo a transicionar, no voy a correr el riesgo de perder mi trabajo. Porque mucha gente aquí entiende transicionar como la transición farmacéutica o la quirúrgica y está la transición social. Y esa parte de la transición social pues la dejan como un poco al margen en el mundo laboral, como quien dice, no la vemos. No te consideramos lo suficientemente trans hasta que no empieces con una transición farmacéutica o quirúrgica. Y cuando empiezas con ese proceso, pasas a ser como ninguneada dentro del ámbito laboral. Te apartan.
¿Y qué es lo que nos garantiza a las personas trans que quieren empezar a transicionar dentro de su entorno laboral? Que seguirán con su puesto de trabajo y no lo van a perder por una decisión personal suya. No sé Sí, si María, totalmente. Zay, queréis comentar algo. No, nada más que añadir, la verdad. Sí. Lo ha dicho muy bien. Hablábamos también, queríamos hablar de las redes de apoyo, ¿no? Laboral. O sea, quiero decir, ¿qué beneficios puede encontrar una persona al apoyarse, ¿no? A estas redes de apoyo para no encontrarse solas ni solos en esta situación? No sé si quieres, empezamos nosotros. Bueno, desde nuestro punto de vista o lo que ha venido funcionando mucho es el hecho de tener en cuenta que al ser una red específica, un recurso específico, esto te permite compartir espacio con iguales, conocer otras experiencias positivas y negativas, ¿vale? Que nos puedan permitir seguir trabajando sobre nosotras mismas, ir creciendo, empoderándonos a la hora de enfrentar esa entrevista. A la hora de gestionar formaciones también, tener en cuenta las peculiaridades, los ritmos, las necesidades de las personas trans, porque hay personas que no se encontrarán en tránsito sanitario, otras sí. Esto conlleva una serie de, de pautas que se deben contemplar a la hora de gestionar formaciones, de tener en cuenta la vivencia de la propia persona a la hora de acudir a esas formaciones, el tener un espacio de seguridad al que saben que pueden acudir, donde puedan expresar sus emociones con tranquilidad y sabiendo que están empatizando con ella y siendo consciente de todo lo que rodea su vivencia. Desde aquí hemos percibido que es bastante positivo para las personas trans. Sí, sí, es súper importante lo de las redes de apoyo porque yo, desde que estoy recibiendo a las usuarias, me estoy dando cuenta que cuanto más conocen a gente, más conocimiento tienen sobre dichas realidades, ¿no? O sea, en el mundo laboral simplemente o cómo hacer diferentes gestiones personales que tienen que hacer ellas, ya sea un trámite de banco o irse al ayuntamiento, porque muchas incluso ir al banco y saber que no se van a encontrar con solamente personas del colectivo ya las crea ansiedad. Por eso siempre recomiendo no hacer redes de apoyos encapsulados. No, esa red de apoyo es solamente para personas trans, esa red de apoyo es solamente para personas del colectivo, porque hay una realidad ahí fuera que nos vamos a atravesar y nos vamos a encontrar con diferentes personas. Y si empezamos a trabajar todo eso dentro de redes de apoyo diversos, nos encontraremos en un entorno laboral que, quieras que no, nosotras mismas podemos autogestionarlo. ¿Sí? Y de ahí podemos saber qué herramientas podemos tener, qué herramientas tenemos que construir para poder denunciar ciertas cosas o ciertas discriminaciones que podemos sufrir. Nos comentaba, tenemos un par de preguntitas por el chat. Nos preguntaba Alba, que trabaja en el acompañamiento hacia el empleo con empresas y con personas trans, que nos decía que qué cualidad debemos desarrollar más como en el caso de ella de técnica de empleo, qué cualidad tiene que desarrollar ella más a la hora o específica a la hora de trabajar con personas trans. Y luego también nos decía ¿qué le debemos de pedir a la empresa? ¿Qué protección práctica debemos de exigir? Entiendo que las dos preguntas nos podrían dar para dos directos en concreto, pero bueno, si podemos dar un pequeño punto para qué cualidad destacamos, ¿no? Desarrollar más para trabajar con las personas y qué petición le haríamos a la empresa. Pues si quieren, comento yo. Venga, María. En el caso de la cualidad que pueda tener la persona trabajadora, yo recomendaría por un lado la empatía y por otro la proactividad. Tenemos que ser receptivas con todas nuestras participantes, de no solo escuchar y atender las necesidades de manera micro en una sesión individualizada con esa persona, sino después ser gestoras y acompañar en la práctica después, y más en su caso, relacionada con comunicar con una empresa, hacer cualquier tipo de intermediación. Creo que
el llevar a la práctica y ver que no solo se está escuchando y se está acompañando, sino que se está haciendo como cierto acompañamiento a la gestión, a la acción y obteniendo esas respuestas, y más en entornos laborales, serían dos de las cualidades que me parecen más imprescindibles. Igualmente no sé qué quieren Pues decir. entre estas yo encuentro bien la empatía, la comunicación abierta, está también la flexibilidad, la formación y la información, porque muchas de las personas que acompañan no tienen información sobre las personas que están acompañando, ¿no? Porque ¿qué información tienes sobre las personas trans? Dependiendo de los materiales informativos y conocimientos que tú tengas, puedes acompañar de manera sana o no a esta persona. Y puedes creer que lo estés haciendo bien. Nadie dice que lo estés haciendo mal, pero ¿qué información tienes como para acompañar? Y como ha dicho la compañera, empatía, porque esto cuenta mucho. Y dentro de esta empatía tenemos que tener algo en cuenta. No es una cuestión de revictimizar a la víctima o revictimizar a la persona. Sí, a las personas trans no las tenemos que ver como personas trans, primero las tenemos que ver como personas. Si ya es en plan, estoy atendiendo a una chica trans o estoy acompañando a una chica trans, ya es un gran problema, porque te pones ciertas barreras y te estás limitando como, bueno, esos recursos puedo utilizarlo porque es una persona trans. Y eso limita. Sí, justo Sí. yo quería añadir también el hecho de liberarnos de cualquier tipo de creencia, ¿no? Y de atender cada caso en concreto, que venga la persona y de manera activa hacer esa escucha y que sea la propia persona la protagonista de su camino, la protagonista de su acompañamiento, ¿vale? Porque sucede mucho, sobre todo en los recursos de orientación, ¿no? Donde al conocer el perfil con el que trabajamos ya nos hacemos como una especie de idea sobre el colectivo, y debemos de tratar a las personas de manera individual y atendiendo las necesidades de cada caso en concreto, ¿no? Donde eso, se priorice la persona como experta en su propia vida. La verdad que si me permitís la analogía, nos pasa con otros colectivos, ¿no? Quiero decir que una persona mayor de 50 años, pues igual cuando la estás orientando la enfocas a unos determinados trabajos y no a otros sectores. Quiero decir que también tenemos que también romper nosotras y nosotros esas mismas barreras que, aunque seamos conscientes de ellas, muchas veces la proyectamos también, ¿no? Y circunscribimos la orientación profesional de una persona por su condición, ¿no? Entonces, evidentemente ahí lo que decía Rulli, ¿no? Verla como una persona, en ese sentido, una persona, un profesional o una profesional, y de ahí lancemos esa orientación laboral. Nos preguntaba, bueno, hacía un comentario por el chat Natalia, donde decía que era, bueno, que es una persona trans, que tenía cispassing y que, claro, que no sabía qué hacer en su entorno laboral, que le generaba dudas, porque algunas veces había preferido no comentarlo, porque si lo comentaba, las personas de su entorno laboral empezaban a funcionar con ella, empezaban a relacionarse con ella de manera diferente, pero que claro, que al no hacerlo, pues también se siente invisibilizada, ¿no? Entonces, bueno, no sé si le podemos mandar un mensajito a Natalia. Venga, Rusli. Bueno, el mensajito que le daría a Natalia, pues es en plan, es algo personal, ¿vale? Es una decisión personal. Ella decide si quiere compartirlo o no. Pero después tendría que analizar un poco cuáles son las consecuencias de no compartirlo y cuáles son las consecuencias de compartirlo. Las consecuencias de compartirlo tienen que ver mucho con que te aíslen, que te dejen de tratar de la misma manera y que ya seas como un poquito en plan la persona rara de la oficina. Pero la consecuencia de no compartirlo, las mujeres trans con cispassing, tiene que ver con que las personas se sigan creyendo dueños o poderosos al perpetuar los derechos de las personas trans que sí no tienen cispassing, ¿sabes? Porque las personas que tenemos cispassing tenemos esta voz para decir, oye, todas las mujeres trans no somos iguales, no estamos sacadas de un mismo molde, ¿no? Yo quizás tenga el cispassing, pero esta no, y no por eso debes tratarla de manera diferente. Sí, María, sí. Zay, ¿queréis comentar algo? Nada, eso, efectivamente es una decisión íntima, que debe sopesar. Yo entiendo que también va a depender de las necesidades de cada uno, ¿no? El enfrentarse o no, porque al final te puedes encontrar una situación en la que no puedes perder ese trabajo. Entonces, sopesarlo, e instar a la empresa a contar con protocolos, planes de igualdad y de diversidad para sentirse cómoda en poder ir a verbalizar este tipo de cosas, ¿no?
Bueno, pues si os parece, vamos a cerrar este bloque y os voy a pedir, Rusli, Azay y María, que cerremos con un mensaje que le queremos mandar, con dos mensajes, con uno que queremos mandar a una persona trans que esté viendo este directo y esté en busca de empleo, y otro mensaje que mandemos al mundo, que mandemos al entorno empresarial para precisamente acabar con esta discriminación. Entonces, si te parece, empezamos por Rusli. A ver, a cualquier persona trans que ahora mismo esté viendo ese directo, lo único que la tengo que decir es que como persona, como ser humano, tiene un puesto, un posicionamiento en la sociedad que debe exigirlo, porque es suyo, ¿sabes? Y a todos los empleadores, a un mensaje para el mundo es, las personas no somos un estereotipo. Las personas no somos un papel y un currículum. Tienes que conocer a las personas que están detrás de este papel. Sí, yo por mi parte, decirle a las personas trans que somos muy valientes por enfrentarnos a ser quienes somos y a vivirnos como quienes somos, con independencia de todo a lo que nos podamos enfrentar. Pongamos valor en eso, creamos que tenemos las mismas capacidades que cualquier otro ser humano, que tenemos valor, que tenemos muchas cosas que aportar. Y como bien decía la compañera, es nuestro derecho, es un derecho humano a poder ser libres y vivirnos en igualdad de condiciones al resto de seres humanos. Al resto de la población, dejarnos ser no le afecta a nadie, y el respeto hacia la dignidad de cualquier ser humano pasa por respetar la identidad que tiene esa persona, que en nada le afecta al resto de vidas que tiene el resto de seres humanos. Entonces, eso, que en la medida en la que seamos más sensibles, tendremos una sociedad con un mayor bienestar global que nos permita ser a todas en igualdad de condiciones. Y nada, yo en mi caso, a personas del colectivo trans, por mi parte, también animar a ese autoconocimiento, a valorar todo lo que significa este proceso, concretamente además en entornos laborales, a ese empoderamiento, recordando que después también hay recursos, tienen apoyos también por aquí, nosotras estamos también para apoyar, para poder escuchar, para cualquier cosa que puedan necesitar. Y para público general, realmente sería un mensaje en combinación de mis compañeros, que la verdad que tiene que ver con, hay una necesidad real de conocimiento, de ser gestores de esta información y de poder permitir y crear ambientes de trabajo sanos, que al final implica, como comentaba la compañera Rasli, conocer a las personas que tienes en su entorno. Ese conocimiento va a hacer que se pueda crear esos entornos de igualdad y de diversidad respetuosos para que puedan tener al final plenitud las personas del colectivo trans dentro de gestionar sus vivencias en entornos laborales. Perfecto, pues acabamos con vuestras palabras. Vamos a cerrar aquí este bloque, vamos a pasar con Alejandro. Si os parece, luego cuando terminemos con Alejandro, nos volvemos a conectar todas y todos y cerramos. Muchas gracias. Perfecto, Muchas gracias. Alejandro, te tenemos por aquí. Sí, hola de nuevo. Perfecto. Bueno, pues como decíamos, Alejandro va a compartir la presentación donde nos va a dar una serie de recursos muy interesantes. Alejandro, te lo dejamos a ti y en unos 10 minutos, que va a ser esa presentación, volvemos para hacerte las preguntas. Yo estaré un poco atento al chat, Alejandro, para todo lo que pueda surgir. Bien, no, previamente, antes de comenzar, comentar algunas cosas que comentaban mis compañeros, pero muy brevemente. Comentaban desde Migrantia que a veces se exigen desde las empresas ciertos requisitos para que la persona trans no pueda acceder, porque eso, bueno, es lo que pretenden algunas empresas a la hora de conseguir subvenciones y demás. Y si es verdad, comentar que esto también sucede, por ejemplo, en Aragón. Ahora mismo Aragón es la única comunidad autónoma que tiene un cupo laboral trans en España. Hasta un 1% de las plazas de la administración pública se deberían de
reservar para personas trans y se están encontrando en Aragón que este cupo, a pesar de reservar esas plazas para las personas trans, no es ocupada por las personas trans porque ni siquiera llegan a la formación mínima exigida. Entonces nos encontramos que también desde la administración pública en ese cupo, el único que existe en España, también existen dificultades para acceder. Y sobre qué hacer para mejorar nuestra intervención social con personas trans, yo simplemente por comentar a los profesionales que puedan estar conectados o que verán este directo más adelante, yo me centraría en una buena prospección e intermediación laboral, porque detectar las empresas que en un principio no se han planteado contratar a personas trans, pero que pueden llegar a estar interesadas, aunque sea por una cuestión de una bonificación fiscal en un futuro o lo que fuera, detectarlas y que ciertas ofertas que tengan en un futuro se dediquen a personas trans es muy positivo para nosotros como profesionales. Entonces, una buena profesión de intermediación puede ser muy positivo en nuestras organizaciones para las personas trans. Y Conectar ahora, con esas compartiendo empresas. pantalla. Conectar con esas ¿Perdón? empresas que sí están abriendo, ¿no? Abriéndose. Sí, exactamente. Y ahora ya con la discriminación que pueden sufrir las personas trans en el contexto laboral, nos podemos encontrar una discriminación laboral directa o indirecta. En este caso, para que conozca el público que está viendo este directo, la discriminación directa hace referencia al tratamiento que pueden tener las personas en el ámbito laboral por tener un trato diferenciado, ya sea por su orientación, sexo, identidad, raza, etcétera, directamente hacia esa persona. Y la indirecta, aunque parezca que la empresa ha aprobado ciertas medidas o acciones que son neutrales, a la hora de la verdad afectan a ciertos grupos o a ciertas personas por su raza, sexo, orientación, identidad, etc. Entonces, un poco para que estemos al tanto en los espacios de trabajo sobre la discriminación que podemos llegar a sufrir, directa o indirecta. Sobre políticas de empleo, a las que todos y todas tenemos derecho a acceder, encontramos que tenemos las políticas de empleo pasivas, que básicamente son los ingresos económicos que tenemos derecho todos y todas por estar desempleados. Y aquí tenemos prestaciones por desempleo, subsidios, etcétera. Y las políticas activas son las destinadas a que todos nosotros nos incorporemos de nuevo al mercado laboral. Bien porque nunca hemos cedido a él, o bien porque hemos perdido un puesto y queremos reincorporarnos al mercado laboral. Y aquí podemos encontrar acciones formativas desde los servicios de empleo, servicios públicos de empleo, los incentivos fiscales, que pueden ser las unificaciones fiscales para que el empleo público y también la orientación y seguimiento, que en este caso se puede realizar de una manera, bueno, un poco, deja un poco que desear esta orientación y seguimiento desde los servicios públicos de empleo, básicamente porque no tienen recursos suficientes. También se realiza orientación y seguimiento para el empleo desde los servicios sociales municipales y también desde las organizaciones sociales. En este caso, por ejemplo, el proyecto SAU contra el IFE y más, que ahora a continuación les comentaré. Y un poco para contextualizar cuáles son los factores que pueden influir en la inserción laboral de personas trans. Algunos o casi todos ya lo han comentado mis compañeros y compañeras previamente, pero encontramos que el género es muy importante. En este caso, las mujeres trans son más vulnerables que los hombres trans. La visibilidad, que ya se comentaba, evidentemente, el tener o no cispassing, los tiempos, las personas trans mayores de 45 años van a tener dificultades que los menores de 45 años. El momento de realizar la transición, que ya se comentaba, si es antes de conseguir un empleo, la discriminación se puede sufrir durante la búsqueda de trabajo y si es ya una vez dentro del trabajo, problemas con los compañeros, despido, aislamiento, etcétera. Y si se realiza la transición cuando ya estamos en edades adultas o cuando es temprano, o bien también afecta las experiencias vitales. Es decir, las personas trans jóvenes no tienen esa mochila, o se espera que no tengan esa mochila tan grande de experiencias vitales negativas que pueden tener las personas trans adultas. Luego, el origen y la situación legal, que evidentemente probablemente Migrantia sepa muchísimo más sobre esto. La posición socioeconómica, y también fundamental el apoyo del entorno, tanto social como familiar. En este caso, el apoyo familiar es fundamental. El nivel formativo del que disponga la persona trans, que por eso es muy importante los planes formativos de las organizaciones sociales y los servicios públicos también, y si ha ejercido o no trabajo sexual, y por supuesto el estado de salud. Y ya para finalizar, comentar un poco los servicios y recursos que podemos tener en España
específicos sobre cuestiones laborales, bueno, más o menos, sobre personas trans o LGTBI en general. Solo traigo algunos. Hay más, aunque tan específicos quizás no. En Barcelona destacamos o destacaría el programa Transocupació, que en este caso es el Ayuntamiento de Barcelona, en donde sí realizan una intervención bastante completa desde que accede la persona trans al programa hasta que logra insertarse laboralmente. Sí es verdad que yo conozco a los profesionales de transocupación y me comentaban que es bastante complicado que la intervención pueda llegar a terminar eh, de una manera totalmente exitosa y si se logra a los 2 o 3 años, porque la persona trans llega con muchas carencias formativas, luego el trabajo de prospección y intermediación laboral, llega una oferta, se inserta, conseguir que se estabilicen los puestos de trabajo, bueno, es bastante costoso, pero el programa Transocupación, desde mi punto de vista, funciona muy bien y es referente en España en las cuestiones laborales con personas trans. La Fundación 26 de diciembre en Madrid dispone del proyecto Ámbar, que también es específico sobre la inserción laboral de personas trans. Y luego también en Madrid, Imagina Más, yo conozco a la trabajadora social, bueno, no sé si continúa, y la orientación laboral es trabajadora social y la orientación laboral que realizan es bastante completa, porque también se coordina con el área de atención psicológica, el área educativa, entonces es una intervención bastante integral y creo que puede ser interesante. Y luego tenemos el programa Yes We Trans, que es de la Federación LGTBI, y en este caso funciona más como una bolsa de empleo. Tienes una primera entrevista con la orientadora laboral de la entidad, del programa Yes We Trans, y luego se te integra en una bolsa de empleo y en función de tu perfil y de las ofertas que vayan entrando a esa bolsa, se van un poco como entrelazando, ¿no? Demandante y demanda. Puede ser interesante que se integren en esta bolsa porque nunca se sabe si tu perfil puede encajar con alguna oferta que les entre. Entonces yo les animaría que se integren en esta bolsa, incluso aunque no sean de Madrid, porque al ser de la federación quizá puedan atender las ofertas y demandantes de otras comunidades autónomas. Luego tenemos en Canarias el proyecto Sabuco, que ya han intervenido hoy aquí, y es un proyecto que funciona muy bien y al que animo a otras comunidades autónomas y entidades a que lo repliquen, porque es referente también en España. Y luego el colectivo Gama en Gran Canaria, que aunque sea LGTBI en general, sí disponen de orientación laboral. Y yo conozco al orientador laboral, si continúa la misma persona, porque pueden cambiar. Y también realizan intervención específica con personas trans, en este caso en Gran Canaria. Y luego tenemos en Aragón la Fundación Federico Sana, que no es una fundación específica con personas LGTBI, pero sí tienen un proyecto que atiende a mujeres trans, en este caso, sobre cuestiones laborales. En general, el perfil que atienden es muy de persona trans migrante, con poca formación o con formación que no está habilitada o validada en España, no sé, no me sale ahora exactamente el término, pero que es una fundación que funciona bastante bien sobre cuestiones laborales en Aragón, en este caso están en la ciudad de Zaragoza. En Andalucía tenemos a Ata Silvera Rivera, que tiene un programa específico sobre orientación laboral con personas trans en Andalucía, si no me equivoco, ellos están en Sevilla. Y en la Comunidad Valenciana, en las 3 provincias tenemos el servicio oriental, Alicante, Valencia y Castellón. Y en este caso, este servicio oriental LGTBI es llamadas telefónicas o videollamadas, pero luego ya se pueden hacer intervenciones presenciales. eh, y funciona también, aunque sea general, te pueden llegar delitos de odio o cuestiones educativas, problemas con la familia, pero también realizan orientaciones laborales con personas LGTBI y también trans, y posteriormente hacen seguimiento de esas intervenciones. Y yo conozco a los trabajadores sociales de Alicante y de Valencia, y la verdad es que creo que el trabajo es bastante interesante y puede ser para las personas trans que vivan en la Comunidad Valenciana un recurso bastante al que poder ir si tienen algún tipo de dificultad, porque además lo gestiona Lambda, que es una organización social LGTBI de Valencia, y Diversidad, que igual, pero en Alicante. Entonces, los profesionales que trabajan ahí trabajan específicamente con personas LGTBI, es un espacio amigo con el colectivo.
Entonces, hasta aquí. No me quiero extender más en el tiempo y cualquier duda me comentan. Creo que había saltado algo en el chat. Vale. Vale, vale. Perfecto. Pues muchas gracias, Alejandro, por tu presentación. No sé si tengo por aquí todavía a María y a Rusli y para que podáis entrar y cerrar. Sigo aquí, sigo aquí. Vale, como hablábamos de Sí, recursos, estamos. bueno, lo queríamos comentar al principio, pero al final no lo hemos hablado. Quería preguntarle a Rusli, bueno, no sé si está. Sí, sí, estoy. Pongo la cámara Ah, ahora. la cámara, que no te veíamos. Ahora, que también aprovechando que si nos podías contar un poquito qué hacíais desde Migrantia. Pues Migrantia, como llevamos poco tiempo, llevamos un año, nada, vamos a hacer 2 años, pues lo que hacemos aquí es como principalmente damos atención, ofrecemos atención psicológica a usuarios. También pues intentamos tener un comedor social, en plan todos los lunes les damos alimentación a las personas que del colectivo LGTBI que sabemos que se están encontrando en situación de calle y no tienen alimentación, al igual que el ropero que tenemos aquí para ofrecerles ropa. Y también pues las pruebas de VIH rápidas que tenemos aquí, porque muchas personas no pueden o no tienen ese tiempo de acercarse a un centro de salud o tal vez no tiene el DASPI o no tiene documentación y tienen miedo de acercarse a un centro de salud, pues nosotros aquí les ofrecemos este servicio y después, dependiendo del resultado que salga, si es positivo, pues hacemos una derivación a un cierto hospital, ¿no? La gente tienen por lo menos esta parte de la salud cubierta y también ofrecemos el servicio de derivar a las personas que llegan, a personas migrantes, no tienen antirretrovirales, pues derivarles a un cierto hospital con un usuario que es el que les acompaña, se encarga de acompañarlos para que no tengan que interrumpir su tratamiento, ¿no? Principalmente otra compañera y yo estamos más centradas en la parte de lo que es la información sobre protección internacional y asilo a los usuarios, como guiarles un poquito de los pasos a seguir y orientarles también para escribir un poco su historia, tener que acompañarles en todo ese proceso para que sepan que es seguro y cuáles serían los pros y los contras de si les deniegan o les dan el asilo, ¿no? Ese seguimiento. Rusli, ¿dónde estáis? ¿En Madrid, en más sitios o...? No, estamos en Madrid, en la calle Encomiendas 22 Vale. y también pues de vez en cuando tenemos actividades que hacemos en Getafe. Vale, perfecto, perfecto. Pues nada, vamos a ir ya cerrando este directo hacia el empleo, que bueno, que también con motivo de que mañana, 17 de mayo, es el día contra la LGTBIQ fobia, ¿vale? Por tanto, también nos parecía un poquito importante encuadrar este directo en esta semana de cara al día de mañana. Así que nada, vamos a ir cerrando, vamos a decirle a todas las personas que han asistido en el directo de hoy, darles las gracias por estar aquí, que vamos a enviarle el vídeo de la grabación de hoy para que lo puedan volver a ver, para que también si lo quieren compartir, quedará subido en nuestro canal de YouTube, Multicanal de Orientación para el Empleo CRE. Así que nada, me gustaría que dierais cerrar vosotras y vosotros con algún mensaje que quierais mandar para cerrar este directo. Si te parece, empezamos por ti, Alejandro. Nada, yo animo a las personas trans que nos estén viendo a que acudan a organizaciones sociales especializadas sobre cuestiones LGTBI o también generalistas, porque yo creo que somos muchos y muchas los profesionales de la intervención social que estamos trabajando para que ellos y ellas no solo consigan un empleo de calidad, sino que también generen redes sociales, familiares y educativas de calidad. Así que, de nuevo, les animo a que acudan si se sienten solos o solas o que necesitan apoyo, porque aquí estamos desde las organizaciones sociales donde todos y todas trabajamos para apoyarles en esa inserción laboral. Perfecto, gracias, Alejandro. María. Bueno, primero decir que recién mi compañera Sai se tuvo que marchar, entonces que quería mandar de su parte muchísimos saludos y el agradecimiento. Y por mi parte, agradecer enormemente que se creen espacios así.
Al final creo que son los espacios que promueven el conocimiento comunitario, el conocer los recursos, el poder mostrar también un poco con Prisma las experiencias que nos estamos encontrando en distintos servicios e inclusive poder, como se puede mostrar en el chat, mostrar las experiencias personales de cada uno. Entonces, agradecer por ese lado la gestión del evento como tal para poder crear espacios seguros de información. Gracias a ti, María. Bueno, y acabamos contigo. Pues yo, normalmente ya han dicho los compañeros todo, agradecer de nuevo. Alejandro, gracias por las diapositivas y la información que has proporcionado. También decirle a todas las personas trans que nos merecemos reivindicar nuestro posicionamiento dentro de la sociedad en la que vivimos. Tenemos derechos como seres humanos y nunca nos debemos olvidar de ellos, así que nos toca exigirlos y posicionarnos como personas primero y después las intersecciones que nos atraviesan. Pues con estas palabras vamos a cerrar. No, yo creo que ya poco más que añadir, simplemente daros las gracias por habernos acompañado todas las personas del chat aquí hoy y evidentemente a vosotras y a vosotros por haber hecho posible este directo hacia el empleo y también por haberle hecho tan fácil la organización del evento y todo. Así que muchísimas gracias y nada, os esperamos en Directos hacia el Empleo, que hasta final de mayo, todos los jueves a las 11 de la mañana en horario peninsular, estamos aquí en Zoom. Gracias. Muchísimas gracias.